Dicen que detrás de todo pesimista hay un optimista con experiencia. Lo mismo podría decirse quizá de los emprendedores. Detrás de todo emprendedor hay un recursero perseverante. ¿Será esa la ecuación? Hoy vamos a tratar de descifrar la pregunta aquí en cómo somos los peruanos, si somos emprendedores o solamente recurseros. Un emprendedor es una personalidad, es una característica, es algo que le sale a la persona en realidad. Es una persona creativa, es una persona que está constantemente buscando algo nuevo, una necesidad, cubrir una necesidad, un servicio, un producto y hace negocio de eso. Un emprendedor porque lo nace hacer las cosas. O sea, lo nace vender, lo nace hablar con el cliente, lo nace ver los colores y lo que le gusta y todo. Un emprendedor es alguien que tiene una visión, es alguien que tiene una meta a la cual llegar. Y esa meta, digamos, no se cumple en poco tiempo. Trata de alcanzar objetivos, produciendo valor en productos o servicios, atendiendo a clientes, consumidores, siempre optimizando los pocos recursos que tiene a su disposición. Recursero me parecía una persona que salía a buscársela día a día y no sé, de mil formas posibles. Un recursero es que va buscando qué hacer, qué vender y todo, ¿no? No piensa a largo plazo, entiende que encuentra una necesidad que en el momento puede cubrir. Busca resolver algo de una forma creativa, muy rápidamente. Lo cual no quiere decir que en este camino del emprendimiento no se necesite resolver problemas de forma creativa rápidamente. Es decir, podría ser una característica puntual de un emprendedor ser recursero. El emprendedor debió ser recursero al comienzo. No sé, se me ocurre que es una cosa así. Es como la semilla del emprendimiento. Yo creo que ser emprendedor y ser recursero son cosas que se complementan un poco. En realidad, el emprendedor tiene que ser recursero, porque el emprendedor empieza teniendo que hacer un poco de todo él solo y buscando cubrir o buscando crear una necesidad que él ha encontrado en el mercado, cubrirla. Entonces, hay un poco de recurseo en el emprendimiento. Lo que hace que una persona pase a hacer una cosa que es para un fin de semana, algo que se vuelve, no sé, para toda la vida, es pasión por eso que te quieres resolver, por eso que estás haciendo. En nuestro país se necesitan emprendedores que nazcan y sepan lograr lo que quieren hacer y sigan adelante sin desmayar, sin miedo, porque el miedo es el retroceso en la vida, y hagan lo que les gusta, perseveren en lo que les gusta y lograr, al final, los retos que uno busca. Que nosotros tenemos sueños y hay que lograr los sueños que tenemos. Muy bien, para responder la pregunta, para intentar responderla en realidad, hoy estamos con Cintia Añaños, que es directora financiera de Industria San Miguel, responsable de que tomemos agua cielo, cola real, entre otras bebidas. ¿Cómo está, Cintia? Bienvenida. Muy bien, gracias. Y también nos acompaña José Lumbreras, que es gerente de Perú Top Publications. ¿Cómo está, José? Bueno, a ver, ustedes, no sé si tienen una respuesta definitiva para la pregunta, pero en su experiencia, ¿ustedes dirían que los peruanos somos todos recurseros, somos todos potenciales emprendedores? Se ha hablado tanto del emprendedurismo en los últimos años que da la sensación de que es un valor nacional, pero no sé si todos estamos capacitados para formar una empresa. Cintia, ¿qué dirías tú en tu experiencia? Bueno, obviamente el emprendimiento surge de muchas cosas, ¿no? Y una de ellas puede ser también las necesidades de buscar recursos, etcétera. Pero lo importante, y que creo que hace la diferencia entre que ya se forme una empresa, un emprendimiento, es el tema de la visión, de identificar una oportunidad en el mercado que sea estratégica, que nadie más la haya visto, y es tomar las decisiones y actuar de inmediato para tomar esto. Entonces, claro. Es verdad que van a haber fallos. Te puedes equivocar 1 o 2 veces, pero si la visión está clara, tú puedes apuntar ahí y esa va a ser una empresa que va a tener éxito. Me has hecho recordar mis clases de marketing, cuando me decían que había que hacer la diferencia entre visión y misión, y yo me partía la cabeza tratando de entender qué cosa era una y qué cosa era la otra. ¿Cuál dirías tú, por ejemplo, que es la visión de Industria San Miguel? Bueno, mira, nuestra visión ya es ser una empresa global
que trascienda en el tiempo. Claro. Con presencia en los 5 continentes, a través del desarrollo ético y profesional de nuestros colaboradores y Algo cuidado que del dice medio que te la ambiente. sabes de memoria. ¿Ah? Es que en realidad lo tengo en las venas. Claro, claro. Lo que pasa es que así es como nos visionamos nosotros. Queremos ser una empresa responsable que deje una huella en la sociedad y en el mundo. Vamos a hablar más adelante de tu historia, porque tú naces en Ayacucho, es una empresa familiar que luego, bueno, encuentra su posicionamiento, pero ahí hay algo bien interesante, porque también implica que a veces los recurseros tienen que luchar contra los obstáculos del entorno para lograr convertirse en pequeños y medianos empresarios. José, en tu experiencia, a ver, ¿qué somos Yo los estoy de peruanos? acuerdo con el tema de Cintia, que básicamente somos un país de recurseros, pero con esa visión y esa misión clara, la planificación básicamente, sí llega a haber un grupo interesante de emprendedores. Por ejemplo, nosotros desde Perú Top analizamos cada año a las 10.000 principales empresas del país, que son las grandes empresas del país, por nivel de ingresos. El 66% de la gran empresa actual del Perú tiene menos de 20 años de creación. O sea, son recurseros, digamos, emprendedores pequeños que en 20 años han logrado de la nada, o sea, desde cero, llegar a ser grandes empresas en el país. Si tú veías... Es difícil la pregunta que te voy a hacer, pero de un universo, por ejemplo, de 100 peruanos, quizá mi pregunta es un poco reduccionista, pero quizás sirva también para poder ilustrarlo. De un grupo de 100 peruanos o de 1000 peruanos, ¿cuántos, asumiendo que todos somos recurseros, cuántos de esos terminan siendo empresarios? Pues mira, hace un rato comentaban que existen 2 millones de empresas en el país. Sí. Grandes, a nivel de Perú, son 10.000. O sea, estamos hablando de la punta del iceberg. ¿Cuántos son emprendedores de 100? Posiblemente uno. O sea, que llegue a ser, de ser recursero, o sea, a ser emprendedor, a tener una empresa, que tenga una visión, que tenga metas. Porque eso es quizás lo que falta un poco, el tema de planificación, que ya se está comenzando a dar porque la generación que está ahora al mando tiene una capacitación distinta a la anterior. Entonces ya el tema digital, todas estas cosas que están entrando Es verdad, nuevas, las están generaciones de hoy de pronto capitalizan mejor los mismos recursos, pero con una ayuda tecnológica. Tienen acceso a información, a educación de cualquier parte del mundo en un celular. Con algo más de visión, tal vez, se me ocurre. Vamos a hacer una pausa, regresamos aquí en un instante, aquí en Cómo Somos los Peruanos, tratando de responder la pregunta del día. ¿Somos recurseros o somos emprendedores? Estamos conversando con Cintia Ñaños y con José Lumbreras para tratar de dilucidar si somos los peruanos emprendedores o solo recurseros. Cintia, tú naces en Ayacucho y 3 años después de tu nacimiento se forma la empresa familiar. Es decir, que tú desde muy chica ya has estado empapada de todo lo que tiene que ver con la idea de hacer empresa. Por supuesto, o sea, de hecho he acompañado a mis padres, creo que literalmente he vivido el emprendimiento que ellos han hecho, ¿no? Claro, claro. El saber qué oportunidades existe, he compartido con ellos, de hecho en muchas decisiones desde pequeña he participado, aunque quizás no se tomaran tanto en cuenta. Te sentaban en el directorio con voz pero sin voto. Exacto, pero eso creo que nos ayudó mucho porque logró que unificáramos una sola visión para la empresa y para toda la familia, porque en realidad somos una familia empresaria. Entonces tú nunca has sentido que son recurseros, porque ya desde muy chica tú ya veías emprendimiento. Sí, la verdad que no. O sea, mis padres ya tenían una empresa formada, de hecho, ellos ya distribuían cerveza. Pero cuando ellos eran jóvenes, sin duda fueron recurseros. Bueno, hicieron sus carreras y cada uno trabajaba en lo suyo. Claro. De hecho, mi madre es ingeniera química y ella se dedicaba a eso, producía alcoholes, etcétera. Después mi padre, agrónomo, y él mismo ya producía en sus chacras todo y iba, vendía, negociaba, comerciaba. O sea, desde pequeños ellos estuvieron trabajando. ¿Y tú qué crees que hace que un recursero, alguien, ¿no?, que se las ingenia para salir del aprieto, para conseguir lo que quiere puntualmente, pueda hacer de eso una empresa, algo más ambicioso? ¿Qué se necesita exactamente? Mira, tú que lo has mamado prácticamente. Es que es básicamente el tema de identificar oportunidades que puedan ser estables en el tiempo. O sea, si tú eres recursero, básicamente lo que tú haces es encontrar una oportunidad de ganar hoy y no estará mañana. Claro. En cambio, si tú identificas algo clave, como fue lo que ISM hizo en esa época, que era, oye, tenemos desabastecimiento de bebidas, hoy en día las bebidas cuestan carísimo, eran más de $1 la botella pequeña, solo se tomaba en épocas, en épocas especiales, la gaseosa no era tan masiva como lo es hoy. Claro. Entonces, de repente decir, bueno, yo quiero hacer algo masivo, mis costos los puedo reducir de esta forma, ya analizar, armar una estrategia en sí,
y diseñar algo bueno, con calidad, con estudios, con sustento. O sea, eso es bien interesante, hace José, que armes porque todo, ¿no? claro, lo que nos dice Cintia es que un recursero lee su circunstancia y trata, ¿no?, de salvar la emergencia, pero un emprendedor tiene que leer su contexto, ¿no?, y ver qué es lo que hace falta, porque puedes perfectamente montar una empresa que quiebre, no sé, al año precisamente porque no tuvo un buen norte. Claro, hay un tema, digamos, positivo en los últimos 20 años y es que la economía ha estado relativamente estable, o sea, hemos estado en crecimiento, cosa que no pasaba, por ejemplo, en la época en que empezaron los años, porque era una época compleja. O sea, quizás también el tema de las crisis llevan a un tema más de recurseo sin visión de que esto se convierta en un emprendimiento más a largo plazo. Claro. ¿No? Hay casos emblemáticos, no solamente de la familia de Cintia, sino también, por ejemplo, los Wong también, que comenzaron con una tienda, pero el tema del servicio y todo los lleva a una visión distinta de lo que no había en el mercado, lo que faltaba, para dar este paso del valor agregado, digamos, que te convierte ya en algo único, ¿no? Todos los casos conocidos, digamos, de empresas familiares, porque la mayoría de empresas en el Perú son familiares, Sí. que han tenido este destaque y se han mantenido en el tiempo, es porque han logrado encontrar esa cosa que les faltaba al mercado, que no es tan fácil, obviamente, pero hay que analizar, hay que ver, hay que tener una visión de qué está pasando. Claro. Lo bueno es que también la educación ejecutiva ha mejorado mucho y se ha expandido mucho en el Perú en los últimos años, y eso permite también más herramientas. Ahora, ¿basta una visión y el identificar un vacío, digamos, o también, me imagino, es necesario un entorno amigable, ¿no?, que te permita que esa empresa crezca, unas leyes lo suficientemente dúctiles como para que la empresa surja, más proteccionistas quizá para el empresario pequeño? Lo que pasa es que creo que aquí es donde está el reto. Mira, por ejemplo, nosotros nacimos en Ayacucho en una época de crisis política, económica y social. Es verdad, o sea, con claro. terrorismo y En el con 88, todo, y aún así... ¿85? 88. ¿La empresa nace en el 85? Y de hecho una coyuntura como esa, como dicen que en toda crisis surge una gran oportunidad, es la que hizo que nosotros explotáramos y creciéramos como empresa. Porque de hecho el poder adquisitivo, a pesar de las variaciones de la moneda y todo, el poder adquisitivo era mucho más bajo. Nosotros crecimos en base al segmento socioeconómico C, D, E. Y ellos son nuestro target. ¿Cuál era el primer producto que consumían los ayacuchanos en esa época de terror, 85, 88? El ejército había entrado hacía unos poquísimos años, eso era el infierno. ¿Qué era lo que hizo que la empresa empiece a hacerse amiga de la población? O sea, bueno, nosotros somos ayacuchanos, de hecho, en una ciudad pequeña. Claro. No, claro. todos se conocen. ¿Pero cuál era el primer producto, digamos, que empezó a comercializarse con éxito? El de nosotros, Cola Sí. Real. Cola Real. Sí, Cola Real. Ya desde esos años. Sí, nacimos con Cola Real. Ujú. Entonces, incluso nosotros innovamos bastante porque llegamos a crear 11 sabores solamente estando en Ayacucho. Y el tema que, a diferencia quizás de otras empresas, nosotros empezamos, por ejemplo, y aquí viene la creatividad también, porque en este caso no asumimos costos fijos como era, por ejemplo, el tema de las botellas de vidrio. Nosotros empezamos a trabajar con las botellas cerveceras y a producir en esas botellas cerveceras que eran, no estaban patentadas ni nada en esa época. Entonces, eso nos dio la facilidad de no tener una inversión tan millonaria como es en invertir en tus propias botellas. Bueno, ahí hay otra clave, ¿no? Y me hace pensar en un programa que tuvimos hace algunas semanas sobre ingenio y creatividad. Podríamos decir que el recursero es un tipo ingenioso, pero la creatividad que tú mencionabas es la que te permite dar el salto hacia... El entorno. Ahora, tú hablas del entorno hace un rato y, por ejemplo, nosotros publicábamos hace unos años una encuesta sobre cuáles eran los temores de los empresarios, los principales temores. Ajá. Y casi siempre, fuera de la inestabilidad, el segundo o el tercero era la SUNAT. La SUNAT. O sea, voy al tema del entorno. En realidad, los emprendedores peruanos no es que están apoyados por el entorno de las leyes, no, es muy complejo. Incluso en el ranking Doing Business no es que estemos bien ubicados. Entonces han ido en realidad... Ahora, ¿hay algún país donde, digamos, no sé, las superintendencias o Hacienda... No, la quieran mucho, pero Claro, hay sí. más facilidades para hacer las cosas, sobre todo al inicio, ¿no? Porque son muy complejas quizá para pequeñas empresas. Han habido intentos de crear leyes para favorecer la creación de MIPES,
pero no han ido muy bien. Entonces, hay como una falta de comunicación entre el entorno público y la creación de empresas, ¿no? Bueno, vamos a hacer una primera pausa, regresamos en un instante. También se sumará aquí a la mesa Pablo Secada, economista muy conocido, para ver qué tanto de mito o no es esto de que si la clase media peruana se ha mantenido y ha subsistido gracias a los emprendedores. Hacemos un corte, regresamos con más en Aquí, Cómo Somos los Peruanos. El especialista invitado hoy es Omar Cárdenas, él es presidente del sector consultoría del gremio de servicios de la Cámara de Comercio de Lima. ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Renato, muy buenas noches. Qué gusto escucharte y estar contigo y con los oyentes de Radio Programas. A ver, ¿cuál es el promedio de empresas que se crean en el Perú anualmente? Bueno, si nos remitimos a las cifras del INEI, tenemos alrededor de 264.000 empresas creadas solamente en el 2018. El universo de empresas registradas abarca más o menos 2,5 millones en este momento en el país. Es un número bastante interesante considerando el tamaño de nuestra economía. Y de ese universo, ¿cuál es el número de empresas que logra desarrollarse en los primeros 2 años, más o menos? Es un poco complicado darte esa cifra. Lo que sí tenemos claro es que el número de empresas que desaparece es poco más de la mitad de las que se crean anualmente también. Estimamos que pasados los 4 años, que es un periodo de inflexión, una empresa puede sobrevivir o puede ya desaparecer definitivamente. Para ti, Omar, ¿cuáles son los principales retos para hacer empresa en el Perú? A ver, dentro de la agenda que hemos ido analizando, creemos que, entre otras cosas, está la dificultad para acceder a recursos financieros, en el caso de los emprendimientos. Tenemos una normativa un tanto compleja. Tenemos también, en lo que se refiere a internacionalización, una carencia significativa en bilingüismo, en participación en otros mercados en idiomas distintos al español. Y, claro, por supuesto, dificultades propias del mercado, de la coyuntura local. ¿Qué se necesita, dirías tú, para ser un empresario no solamente estándar, sino de éxito, lograr el éxito en el país? A ver, esto pasa básicamente por reconocer que los peruanos somos muy talentosos. El emprendedor de éxito, además de talento, tiene que ser disciplinado, tiene que ser muy ordenado en cuanto al diseño de planes, en cuanto al manejo de los recursos que tiene. Pero en términos generales, respecto de la región, somos, digamos, de los que más descollan en cuanto a creatividad. La posibilidad de éxito, lógicamente, implica bastantes otros factores. Pero yo me inclinaría por pensar que más bien pasa por tener un poco de disciplina en el momento de llevar a cabo nuestros emprendimientos. ¿Y dirías ya para terminar que el emprendedurismo es un rasgo de todos los peruanos? ¿Es un rasgo nuestro? Es un rasgo peruano, por supuesto. Hemos pasado por circunstancias muy complejas en nuestra historia que nos han llevado a tomar decisiones que precisamente nos pusieron o hicieron que pusiéramos los pies en la tierra y empezáramos empresas, desde empresas muy pequeñas hasta emprendimientos que han resultado ser muy grandes. El peruano es creativo. El peruano es un individuo que no se rinde, que no se amedrenta, que siempre está pensando un poco más allá. Pero también es cierto que nos gusta mantenernos en un estado de confort cuando alcanzamos este. Yo creo que más bien tenemos que arriesgarnos un poco más. Tenemos que desarrollar más redes de contactos, pensar un poco más globalmente y veremos que nuestras empresas crecen muchísimo más. Muy bien, gracias Omar Cárdenas de la Cámara de Comercio de Lima. Se sumó ya a la mesa Pablo Secada, economista muy reconocido. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Para ti, ¿qué somos? ¿Recurseros? ¿Emprendedores? ¿Es una pregunta fácil de responder o no? De las dos, ¿no? Un dato, el Perú es la 5ª economía más informal del mundo, ¿no? Claro. Si fuéramos una economía de emprendedores no sería así. Yo no creo que sea por las personas, yo creo que es por los incentivos, por las reglas, ¿no? O sea, lidiar con el Estado peruano es bien complicado, ¿no? Y las cosas que hace, las hace mal, ¿no? Entonces tú le preguntas a una persona de
ATE, de Villa El Salvador, de Porvenir, de Gamarra. Dice, el Estado solo me da problemas, ¿no? Casi no me da nada positivo, ¿no? Claro. Porque no puedes entender, digamos, que sea distinto en el mismo país donde hay la segunda civilización más antigua del mundo, ¿no? Y si a eso le sumamos lo que decía José respecto de que la relación con la SUNAT no es precisamente amigable, sino que hay una resistencia y una tensión que no se ha logrado solucionar, tenemos otro escenario problemático. Mira, para que la gente se haga una idea... ni estímulos y fiscalización agresiva. En algún momento se recaudó en nuestro país la cuarta parte de lo que se recauda ahora en porcentaje de la economía. ¿La cuarta parte? La cuarta parte. Se llegó a recaudar nada, o sea, lo que alcanza para pagar los sueldos del Estado de hoy, digamos, ¿no? Porque la gente se salió del Estado corriendo, digamos, ¿no? Y la informalidad pasó de 25 a 60% de la actividad económica. Entonces, somos emprendedores, somos herederos de civilizaciones, vivimos en un país diverso. Sí. Eso de la coyuntura, en todo el mundo hay coyuntura y en todo el mundo suben y bajan las condiciones económicas. La diferencia acá es que el Estado es un desastre. Claro. Entonces, lo que los peruanos tenemos dentro de nosotros, digamos, no alcanza para más. Pero somos, mira, lo capaz es que somos el segundo país en un paper sobre crisis económicas y financieras. El segundo que más crisis tuvo, 8 crisis en el horizonte de análisis del paper. Entonces, acá la economía iba bien, se iba al hueco, iba bien, se iba al hueco, y un pequeño no tiene cómo reaccionar cuando la economía entra en una crisis grave, ¿no? ¿Y cómo explicas entonces un caso como el de los añaños, que pese a que todas las condiciones eran negativas, no había incentivos, no había estímulos, el país con una guerra interna terrible, y sin embargo surge una empresa... En otros países les llaman unicornios. No, son como esas, de todos los emprendimientos que entran a buscar capital privado, o sea, antes de ir a bolsa, los unicornios son estos raros que valen más de $1.000 millones siendo empresas privadas, ¿no? Para nuestra realidad, el grupo es eso. Es un grupo que sale, como ya se explicó, y tiene ahora presencia global, ¿no? Ha emitido bonos en el mercado internacional. Es una rareza, digamos. Porque han sido tan capaces de pasar por todos esos problemas. Imagínense venir de Ayacucho, ¿no? Donde mataban a la gente en las calles, ¿no? Claro, claro. Entonces, es especial lo que han hecho, pero el peruano promedio, digamos... Mira, si hay una recomendación que le puedo dar a los que me escuchan es que se diferencien. Si pretenden vender zapatillas más o menos parecidas en 24 puestos en polvos azules uno al lado del otro, lo que hace el comprador es que va bajando el precio hasta que ya no pueden bajarlo más. Y a veces el diferenciarse, José, Cintia, ustedes que son los expertos también, digan, me pasa por... tratar de también hacer empresa de algo que tú sepas, es decir, de algo que tenga que ver contigo también, una pasión personal convertida en objetivo de rentabilidad, o no necesariamente. Hay un tema interesante porque, por ejemplo, hablando de la gran empresa, que es lo que manejo un poco más, más del 30% de la gran empresa peruana se dedica a comerciar, pero solo 17% hace un tema de manufactura. O sea, vendemos un montón, pero no producimos al mismo nivel. Entonces, cuando hablamos de un tema de crear, de producir, o sea, que falta esta innovación, digamos, también para presentar productos, casi no hay patentes. Hay un tema relacionado al tema de emprendimiento que tiene que ver con el tema de innovación, pero innovación no solamente es tener una idea, es una serie de pasos. Claro, claro. Que eso no tenemos todavía. O sea, digamos, ha comenzado a crecer en los últimos años, pero falta con fuerza para poder realmente ser un país de emprendedores. Somos un país de comerciantes, mucho más que... ¿Qué fue lo que vieron tus padres, Cintia, en ese escenario que ya hemos descrito, que los hizo decantarse por la industria embotelladora? Bueno, principalmente ellos se dedicaban ya de por sí a comercializar cervezas y bebidas en general. Entonces, cuando ellos identificaron la oportunidad en el mercado en términos de precio, accesibilidad, y mi madre siendo ingeniera química, entonces decidieron apostar por crear este proyecto, ¿no? Pero a lo largo del camino lo que hizo sostenible la empresa, y sí es importante destacar, es mucho el tema de innovación. O sea, si nosotros hubiéramos tenido un producto de mala calidad, cuyo sabor fuera horrible, que no tuviera variedad, rápidamente nos hubiéramos ido abajo. Entonces, aquí sí juega mucho el tema de, por ejemplo, la adaptabilidad, ¿no? Crear algo ad hoc para tus consumidores, qué tipo de sabor les gusta, etcétera. Una gaseosa aquí no es igual a una gaseosa en Chile, no es igual ni la de Arequipa con la de Huacho, por la calidad de agua, otras variables. Pero lo que sí tiene que hacer es generar esa dinámica
para sobrevivir en el mercado. Hoy en día, antes un cambio, una innovación te podía durar 5 años y decías, bueno, ya levantó, ahora innovo de nuevo, pero ahora ya no es así. Ahora es rapidísimo. Eso que tú comentas me hace pensar en cuál debería ser la expectativa de un microempresario que recién empieza, cuál debería ser su horizonte, es decir, en cuánto tiempo yo debería saber que mi empresa efectivamente está funcionando o no, o he metido la pata, o tengo que revisar mis preceptos. Mira, yo haría algunas reflexiones básicas, ¿no? O sea, el Perú es un país pequeñito en el mundo, ¿no? Si quieren crecer en serio, no pueden venderle solo a los peruanos, tienen que irse afuera. Claro. Y si quieren vender afuera, no pueden vender en Miami o en Nueva York, porque ahí van todos los peruanos que venden afuera, digamos, ¿no? Miren lo que han hecho ellos, se han ido a otras partes del mundo, ¿no? Tenemos acuerdos de comercio con Australia, con Nueva Zelanda, podemos llegar a Eslovenia, a Finlandia, países que son pequeñitos, pero que posiblemente valoren más lo nuestro, valoren más la diversidad. Que de pronto los pequeños o medianos empresarios no tienen una lectura de lo que está ocurriendo en política económica en el país y simplemente... Pero no tendrían cómo tenerla, ¿no? Si prendes la tele en la mañana, en el almuerzo y en la comida, hay una pelea de Fujis contra el resto, de alanistas contra el resto, o sea, yo no entendería nada, ¿no? Claro. Entonces, hay un montón de elementos que son simples de hacer llegar a los emprendedores que no estamos haciendo llegar, ¿no? Y notan diferencias entre... Perdón, ¿tú querías decir algo? Sí, sobre eso además, que públicamente no hay mucha información. La información que hay a nivel del Estado, en la web, digamos, que debería tener mucha, porque hay información, está muy mal manejada, está muy mal presentada. Entonces, hay información y hay datos que están ahí, pero no los presentan de manera correcta. Entonces, un emprendedor que quiere usar esa data no la puede usar bien, no se puede. Y hay información, digamos, en el mercado externo hay un montón de información, pero no presentada de manera adecuada para que se pueda leer y entender fácilmente y encontrar. ¿Y hay diferencias entre el emprendedor de una determinada época, pensemos en los 80s, y el emprendedor de hoy, joven de 20, que tiene por supuesto muchísimas más oportunidades en términos de tecnología, de conocimiento global del mercado? Yo creo que hay una diferencia inmensa y la diferencia es la integración. El Perú en los 40 hacia adelante es un país de migrantes. Los migrantes son emprendedores. Imagínate nomás salir de mi entorno, irme a un lugar donde me discriminan, se burlan de cómo me visto, de cómo hablo, de qué como. Un recursero no subsiste, ¿no? Un recursero migrante no subsiste. El recursero es de baja productividad. El emprendedor ha conseguido innovar como lo hicieron ellos o romper el hielo ese y pasar a otro estado, ¿no? Pero lo que decía... Imagínate cuánta diferencia haría para un pequeño productor agrícola el que le digan qué debería sembrar, cuándo lo debería sembrar, con quién debería distribuirlo. Ahora estamos discutiendo Tía María, hay 12.500 hectáreas y hay 8.500 productores, 1,5 hectárea por productor en promedio. Siembran ajo, papa y arroz. No hay forma que salgan para adelante con ajo, papa y arroz. ¿Alguien de Southern ha hecho un esfuerzo por comunicarlo? ¿El Estado lo ha hecho? ¿El gobernador regional? No. No, porque tienen una mirada muy intuitiva de su producción. Porque eso es lo que se sembraba ahí, entonces sigue sembrando, ¿no? Y se ufanan en el Valle del Tambo y en el Valle de Yemajes de que el arroz es más productivo. En el Perú no se debería sembrar arroz. Entonces, ¿qué sirve que sea más productivo ahí, no? Ahora, el nombre yo lo vengo escuchando desde hace, 10 años probablemente, que somos un país de emprendedores. ¿Es un mito o no que la economía peruana ha subsistido, digamos, ha mantenido su estructura gracias a la clase media y la clase media gracias a los emprendedores? La clase media desapareció y ha vuelto a aparecer. Ajá. Si usas la la población del 2019 hay 11 millones de pobres menos. Te cito un dato. Cuando la embajada de los Estados Unidos hizo la embajada, ellos miden mucho la productividad por trabajador. Y después de un entrenamiento de semanas, la productividad por trabajador de Perú fue de las más altas del mundo. Es que no hay cómo pensar que no está en nosotros, sino como es Mochica, y sino como es Tiahuanaco, y sino como es Chavín. Claro. Está en nosotros. Y gracias a eso el país no ha tenido una revolución y estaríamos muertos todos nosotros. Claro, porque con la clase política que tenemos en realidad el país debería ser un desastre. Tenemos y hemos tenido, digamos, ¿no? Los caudillos militares se pelearon entre ellos mientras destrozaban el Perú y la historia peruana ha sido así, ¿no? Entonces yo creo que está ahí. Yo sí distinguiría, el emprendedor es el que rompe el hielo. ¿Por qué? Por cosas que no controla, o porque innova, o porque está mejor asociado a terceros, ¿no? Porque cooperan más sus familiares con él.
pero no son iguales. Quizá a la vuelta de la emprendedor y recursero. pausa, Cintia, nos puedas contar un poco en esa experiencia migratoria, cuáles fueron las resistencias que fueron encontrando los añaños antes de poder establecerse como la empresa exitosa que es hoy día. Estamos aquí en Cómo Somos los Peruanos tratando de responder, aunque creo que ya se viene respondiendo la pregunta de si somos recurseros o emprendedores. Volvemos en un ratito. Antes de la pausa, Pablo se acaba de decir algo bien interesante. Si no tuviésemos una historia de migración, no nos podríamos considerar emprendedores. Somos emprendedores porque, claro, hoy Lima nada más es una ciudad en su mayor porcentaje andina, ¿no? Llena de migrantes. En todo el Perú hay gente que no le gusta, pero el Instituto Nacional de Salud publicó un trabajo que dice que el 70% de nuestros genes en promedio son nativos. Así es. Sí, con lo cual esto de Ingrid Y no son el Mandinga mismo, porque quedaba son un montón de diferentes pueblos, ¿no? Sí. Sí. Pero a la migración con lo que iba es que se hace otro Perú con la migración. No puede ser peor un Perú de mayor integración, de menor discriminación. Ahora dirán, ¿cómo menor discriminación? Bueno, regresan en la historia y miran cómo era hace 60 años, ¿no? Bueno, cuando tu familia migra de Ayacucho a Lima, ¿qué resistencias encontraron? Me imagino que muchas, en una época además especialmente problemática. Bueno, para ser empresa, de hecho, hemos tenido muchos retos en nuestra historia. O sea, no solo el tema económico, político y social, sino que obviamente siempre hay restricciones, por ejemplo, en términos de capital, financiamiento. Ajá. En este caso, nuestro modelo nos ayudó más bien a apalancar este crecimiento. Por el otro lado, sí creo que la falta de mano de obra especializada, en esa época sobre todo, el recurso humano era más escaso, ¿no? Entonces el proceso de aprendizaje obviamente conlleva bastante tiempo. Lo que hoy en día, ya pasando un proceso de profesionalización y más corporativización, de alguna manera tienes otra visión y es mucho más factible realizar los cambios, consolidar y solidificar mucho más la empresa, ¿no? Pero antes no tenías esos recursos. Entonces, o no estabas lo suficientemente capacitado o especializado para. Entonces, es el proceso de aprendizaje. Y sobre todo, también el tema, por ejemplo, de la informalidad. Ese es otro reto importante porque todos lidiamos con eso. De hecho, eso genera competencia desleal. Y no es que en el Perú no hayan existido fabriquitas pequeñas de gaseosas en nuestra época, en la época en la que yo nací en realidad. En los 80s habían varias. No era como que, no habían nada, nosotros decidimos crear gaseosa. No es verdad, también habían varios empresarios. El tema es que muchas de ellas no contaban con los estándares, la calidad, por el otro lado eran informales. Claro, la informalidad en este país no es precisamente castigada. De hecho, en el video, casi al inicio del programa, uno de los entrevistados era Gillo Aranda, que era el guionista de esta serie que se volvió muy popular en su momento, Mil Oficios, que era muy representativa de un tipo de peruano que se las buscaba, ¿no? Y probablemente era un empresario en potencia, pero que las condiciones lo hacían dedicarse a una cosa muy distinta de la otra y así ir generando una economía familiar, ¿no? Ese modelo en el Perú ha funcionado durante muchos años, Pablo, José. Y otra cosa, no creo que no hay que confundir al pequeño emprendedor con el emprendedor en general ni al recursero. Hay recurseros con herencia. Ajá. O sea, su papá hizo una fábrica inmensa y el hombre cada día hace que valga menos, digamos, ¿no? Ya, claro. O su papá hizo un negocio de lo que fuera y él... La historia de la tercera generación. Los mercas, la primera ¿no? generación funda la empresa, la segunda la mantiene y la tercera... ¿Por qué? Porque en verdad no saben crear valor. Le generaron una protección en el mercado que le permitió crecer, o en un momento dado hubo mucha demanda por su producto, pero en realidad el hijo y el nieto no son empresarios, no son emprendedores, son unos señores que tienen una riqueza y se la están dispendiando, ¿no? Claro. Porque lo que falta acá en realidad son empresas medianas. Claro, sí, claro. O sea, ¿cuántas han emitido bonos fuera del Perú? 50 empresas. ¿Cuántas después de esas han emitido bonos en el Perú? 70 empresas. ¿No? Y el resto están en el banco o se financian informalmente a tasas absurdas. Yo conozco sociedades administradoras de fondos de inversión peruanas reguladas que cobran 22%, 25% por créditos de corto plazo, de un año y medio, 2 años. Entonces, hay también un problema de competencia en gente educada para la cual el Estado no es un problema. Claro. Y esa es una herencia que tenemos de tener muchos recursos y ser muy rentistas. Pues. Pero también se necesitan, me imagino, ciertas, no sé, habilidades
personales para, por ejemplo, recibir una herencia y saber capitalizarla, mantenerla. Hay gente que es negada también para el tema empresarial, para el tema de negocios. Pero también hay un tema de una visión cortoplacista que se da en varios temas en el país. O sea, si tú vas a hacer una empresa, tienes que tener una visión a largo plazo, tienes que saber que va a demorar la cosa, que te vas a equivocar. Quizás el recurseo es una visión mucho más cortoplacista de las cosas y quieres la liquidez inmediata y después ya pasas a otra cosa, a otra idea. Emprender implica, sí, sacrificios y una serie de pasos importantes que tienes que tener claro. Y si es un tema familiar, igual hay un tema de cambio generacional y todo, que si no lo haces correctamente, ordenadamente, vas a... Quizá la industria gastronómica sea un buen ejemplo de cómo un nicho que estaba ahí esperando un emprendimiento fuerte ha pegado el salto internacional. ¿Ustedes dirían que sí? Sí, yo creo que sí. Pero regresando a lo anterior, necesitas competencia. En los segmentos de ingresos muy bajos hay mucha competencia. No se diferencian, pero se matan entre ellos. Sí, ¿no? sí. En el segmento de ingresos medios y altos, yo no creo que haya tanta competencia. Los incentivos a que compitan las empresas medianas y las empresas grandes no están, ¿no? Y si hubieran esos incentivos, el Perú sería mucho mejor, porque esas empresas serían empresas mucho más grandes que, como han hecho ellos, toman la decisión de irse a Asia a vender gaseosa. Para diferenciarse. Empiezan vendiendo una gaseosa que no se diferencia de precios y después promocionan a la pulga Messi, ¿no? Claro. O sea, ese salto han dado, ese cambio en su estrategia han dado. Eso es rarísimo. Claro. Si miras a los empresarios de ese tamaño, y muchos están sentados cómodamente en el nicho que inventó el abuelo, ¿no? Claro, claro. Y además también hay casos de empresas que, no sé, que creyeron que iban a subsistir durante muchos años y que luego se dieron de cara contra la modernidad. Sí, hay sectores que se están dando de cara contra la modernidad. Por ejemplo, ¿cuál? Con el tema digital muchísimo. Bueno, estamos en uno de ellos, creo, además, ¿no? Ahorita. La televisión morirá en un tiempo, ¿no? Pero acá hacíamos refrigeradoras. No sé si es un buen mensaje para los que estamos aquí, pero chicos, sí, vamos a desaparecer pronto. Acá hacíamos refrigeradoras, autos, y eso desapareció. Hacíamos televisores y hay gente que decía, ¿qué vamos a hacer sin industria? Éramos pésimos haciendo refrigeradoras, ¿no? Era por eso. Ahora hay personas que se pueden comprar una refrigeradora por 300 soles. Claro. No tendrían refrigeradora. Pero no hay planificación, no hay a largo plazo, o sea, a nivel de país no hay planificación para qué producimos o qué somos buenos respecto a otros países. Pero la competencia no es interna, es contra otros Ahora, países. la palabra emprendedor parece más bien una palabra joven, no es una palabra que, por lo menos yo, que crecí en los 80, haya escuchado desde siempre, a pesar de que hay una cultura que lo podría haber justificado. Pero, por ejemplo, Warren Buffett es un señor mayor, es un emprendedor nato, ¿no? O sea, cada 3 días está pensando en cómo hacer algo diferente, cómo meterse en otro sector, cómo hacer una cosa diferente, y a veces no lo entienden bien en el mercado de capitales y los vuelve a sorprender. O sea, los dividendos por distribuir de Berkshire Hathaway son brutales. Claro, pero esa es la inquietud que yo creo que describe y define a un emprendedor. Alguien que no se queda quieto con lo que tiene, sino que intenta crecer. Nunca, no paran, ¿no? Creo que hay un punto importante rescatando justamente eso y es una de las características específicas de un emprendedor es que no solo identifica oportunidades y se adelanta a eso, sino que también reacciona y actúa en el momento que tiene que actuar. Exacto. Tienes que hacerlo ya, o sea, tienes las cosas en la mano, actúa, porque tienes que tomar decisiones muy rápido. Si tú te demoras, perdiste. Entonces, la dinámica de mercado y hoy en día, con el cambio tecnológico, con todo, ya tienes todo a tus manos. O sea, ya tienes las herramientas para tomar decisiones. El tema es que ahora es mucho más rápido que tienes que hacerlo. Y para eso requieres versatilidad, requieres una estructura que sea bastante flexible, que se pueda adaptar para poder sobrevivir en realidad como empresa y realmente crecer y tener éxito. Bueno, justo hemos entrado a la ronda de conclusiones, así que tú, Pablo, además de oportunidad y reacción, que era lo que Cintia destacaba, ¿qué dirías que hace falta entender para comprender que somos un país de emprendedores? O vernos como emprendedores. Hay que reconocer que somos, ¿no? Es un país con civilizaciones milenarias, un país diverso, ¿no? Hay un Estado muy pobre que ha sido siempre muy pobre, digamos, y tiene ahora mucho más dinero, pero sigue siendo igual de pobre, pero con más dinero, digamos. O sea, pobre en el sentido de sin visión, pobre en el sentido de sin capacidad. Se tienen que diferenciar, tienen que mirar afuera, ¿no? Todos tienen que, no hay una distinción maniquea acá entre los bien educados con empresas grandes y los emprendedores pobrecitos. Hay empresas medianas y grandes que son igual de informales que empresas pequeñas. Yo conocí un señor en Gamarra que la mitad de su facturación era negra, ¿no? Y el señor andaba en un Porsche, ¿no? Entonces, y no solo de Gamarra, o sea, de otras no había partes. nada que lo sancionara, que le hiciera pensar que él efectivamente estaba
sumido en la informalidad. No, y no entiende que eso al final, por ejemplo, le impide emitir un bono. Claro. Entonces, si le parece divertido el banco a pagarle 12% y dejarle garantías de 2-1, bueno, allá él, ¿no? Bueno, el último minuto es para José Lumbreras. A ver. Bueno, la pregunta es complicada, ¿no? Si somos recurseros emprendedores. Yo diría que en realidad, como país, somos un país de recurseros, hablamos en la gran cantidad de personas, pero sí creo que las nuevas generaciones están dando un paso más allá de las anteriores a volverse más emprendedores porque tienen acceso a cosas de educación o incluso de financiamiento que no había antes. Entonces, va a ser complicado que seamos un país de emprendedores a corto plazo, pero me parece que estamos camino a eso, según las cifras. Bueno, creo que lo que han dicho los invitados ha sido estupendo para crearnos una idea de si somos una cosa o la otra. Creo que somos las dos, pero que somos más emprendedores de lo que pensábamos. Les agradezco mucho. Gracias por estar aquí. Gracias. Volvemos con lo último del programa.